El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar los argumentos de un pastor pentecostal, un pastor del nombre que de verdad da pena. Oiga, me da una pena. De verdad me da una pena escuchar esto. Me da una pena, de verdad que sí. Da pena escuchar los argumentos de mi pastor y amigo. Da pena. Bueno, los saludo primeramente a cada uno de ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a escuchar esta conferencia y da pena escuchar al hermano, a este pastor pentecostal, da pena escucharlo. La verdad que sí, pero hay que escucharlo. Escuche usted bien, por favor, lo que él dice y verá que a usted también le dará pena. Verá que a usted también le dará pena. Vamos a escucharlo, mis hermanos, escuchémoslo. Vamos a escucharlo. De verdad que sí, da pena. Bueno, pero hay que escucharlo. Hay que escuchar lo que nuestro hermano Andrés Cañas, nuestro hermano Andrés Cañas tiene para decir. Escuchémosle, por favor. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Les habla su amigo y pastor Andrés Cañas. ¿Quién es Dios y quién es el Hijo de Dios? Algunas personas dicen que Dios y su Hijo son dos personas divinas iguales en poder, pero la Biblia desmiente este concepto. Allá en Juan 14:28 declara diciendo que el Padre es mayor que el Hijo, demostrando abiertamente que no son dos personas iguales, y esto mismo se lo confirma el apóstol Pablo a los Corintios, declarándoles que Dios es la cabeza de Cristo, demostrándoles abiertamente que no son dos personas iguales y mucho menos dos personas divinas, porque si fueran dos personas divinas iguales en poder, ¿cómo es que una va a ser cabeza de la otra? Por tanto, es necesario mirar muy bien cuando la Biblia habla de Dios, ¿a quién se refiere? Y cuando habla del Hijo de Dios, ¿a quién se refiere? ¿A otra persona divina? ¿A otra partecita del mismo Dios? No, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Fíjese que lo que dice la Biblia en Juan 4:24 es que Dios es espíritu. Así que cuando la Biblia habla de Dios, nos está hablando es de un espíritu eterno que está en todas partes. Y entonces cuando habla del Hijo, ¿de quién está hablando? Pues 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, que es espíritu, y un solo mediador, que es hombre, Jesucristo hombre. De modo que cuando la Biblia nos habla del Hijo de Dios, nos está hablando de un hombre semejante a nosotros en todo, menos en pecado. Y la Biblia declara que el santo ser que nacería en Belén sería llamado Hijo de Dios, demostrando abiertamente que el Hijo de Dios es el ser que nació en Belén. Y en Belén no nació Dios, en Belén nació el Hijo de Dios. Y fíjese usted que la Biblia declara y afirma que en el Hijo de Dios, en Jesucristo hombre, habita toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Eso es lo que dice Colosenses 2:9 y 10. Así que si en Él habita toda la divinidad, no podemos buscar otra persona divina cuando toda la divinidad está en Él. Todo lo que Dios es está manifestado en Cristo o en carne, como lo revela la Biblia en 1 Timoteo 3:16. Así que cuando la Biblia al Hijo le llama Emmanuel, Dios con nosotros, le llama tu trono, oh Dios, o le dice el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice porque en Él habita toda la divinidad y en Él estamos completos. Por tanto, querido amigo, no te confundas. Hay un solo Dios que es espíritu y está en todas partes. Pero este Dios para salvarnos se manifestó en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Cristo no es otra persona divina. En Cristo está toda la divinidad y en Él estamos completos. Esto es lo que realmente declara la santa palabra.
Por eso, querido amigo, acepta la verdad y recíbela, porque aparte de Cristo no hay otra verdad. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, mis hermanos, la verdad da pena. La verdad sí, da pena escuchar al hermano Andrés Cañas, escucharle, da pena, ¿por qué? A mí me da pena con los trinitarios y con los binitarios, con los enoteístas, de verdad que sí me da pena con ellos, me da mucha pena con ellos, eh, lo que les ha dicho el pastor Andrés Cañas hoy, hablando de quién es Dios y quién es el Hijo de Dios. Da pena con ellos, da pena con el enoteísmo, con el trinitarismo, con los testigos de Jehová, con todos aquellos que dicen que Jesucristo es otra persona distinta al Padre. Con esto que el hermano Andrés Cañas ha dicho, de verdad ha fulminado rotundamente toda doctrina politeísta. Está fulminada rotundamente toda doctrina politeísta. ¿Mm? Con esto. Pero sería bueno hacer un análisis de cada uno de los puntos que él ha tomado. Vamos a hacer ese análisis, ¿les parece? Vamos a hacer ese análisis. Vamos, 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 vamos. Hagamos ese análisis. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Vamos a hacer ese análisis. Analicemos qué es lo que él dice. Vamos a analizar. Escuche bien, por favor. Primer punto, vamos a escucharle. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Les habla su amigo y pastor Andrés Cañas. ¿Quién es Dios y quién es el Hijo de Dios? Algunas personas dicen que Dios y su Hijo son dos personas divinas iguales en poder, pero la Biblia desmiente este concepto. Allá en Juan 14:28 declara diciendo que el Padre es mayor que el Hijo, demostrando abiertamente que no son dos personas iguales, y esto mismo se lo confirma el apóstol Pablo a los Corintios, declarándoles que Dios es la cabeza de Cristo, demostrándoles abiertamente que no son dos personas iguales y mucho menos dos personas divinas, porque si fueran dos personas divinas iguales en poder, ¿cómo es que una va a ser cabeza de la otra? Por tanto, Da pena, da pena de verdad, hermano Andrés. Usted los fulminó con eso. De verdad que sí, da pena con los amigos trinitarios y binitarios, enoteístas, da pena con ellos, porque es verdad. ¿Cómo es posible que dicen que son dos personas coiguales, dos personas eternas? ¿Sí? Dicen ellos, no, es que son dos personas coiguales, dos personas distintas, pero cuando vamos a la escritura encontramos que Jesús dice que el Padre es mayor que él. Entonces no pueden ser dos personas coiguales, dos personas coeternas, no, imposible, de verdad que es imposible. Porque si Jesús dice que el Padre es mayor que él, ¿sí? Porque el Padre es mayor que yo, y lo dice porque él está hablando aquí, porque hay que saber la diferencia entre Dios y quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el nacido de mujer, el ser humano, ese es el Hijo de Dios. ¿Sí? El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, ese es el Hijo de Dios, ese ser, ese hombre. Y por eso no pueden ser dos personas coiguales, porque Jesús mismo dice, el Padre es mayor que yo. Y lo dice, escúcheme bien, lo dice basado en un verso bíblico. Lo dice basado en un verso bíblico que está en el libro de Job, capítulo 33, verso 12. Capítulo 33, verso 12. Vamos a leer allá, por favor. Dice así: he aquí que en esto has hablado verdad, o justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Por eso Jesucristo es menor que Dios en su humanidad. Porque la Biblia me dice por acá, Juan capítulo 9, dice, aquel hombre, respondiendo él le dijo, capítulo 9, verso 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Aquel hombre, entonces Jesucristo como hombre, Dios es mayor que él, no son dos personas coiguales. El Hijo de Dios y Dios no son dos personas coiguales. ¿Sí ven? Porque el Padre es mayor que Jesús, que el Hijo de Dios. Entonces no son dos personas coiguales.
Capítulo 7, verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y eso les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás, escuche bien, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, el Hijo de Dios es menor que Dios porque es un hombre. Entonces da pena, da pesar, da pena con los amigos trinitarios tener que decirles todos los días, la Trinidad es antibíblica. Miren, Dios es mayor que Jesús, es cabeza de Jesús, porque evidentemente no son dos personas coeternas, dos personas eternas. No, 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 es porque Él es un hombre. ¿Mm? Él es un hombre y como hombre, el Hijo de Dios, Dios es mayor que Él. Como hombre, el Hijo de Dios, Dios es cabeza de Él. Entonces no puede ser, escúcheme bien, no puede ser que haya una coigualdad de personas. En eso tiene razón el hermano Andrés Cañas y de verdad se lo digo, da pena con los trinitarios, los binitarios, los cenoteístas tener que decirles todo esto. Pero sigamos escuchando al hermano Andrés Cañas, sigámoslo escuchando. Vamos a seguir escuchando. Es necesario mirar muy bien cuando la Biblia habla de Dios a quién se refiere y cuando habla del Hijo de Dios a quién se refiere. ¿A otra persona divina? ¿A otra partecita del mismo Dios? No, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Fíjese que lo que dice la Biblia en Juan 4:24 es que Dios es espíritu. Así que cuando la Biblia habla de Dios, nos está hablando es de un espíritu eterno que está en todas partes. Y entonces cuando habla del Hijo, ¿de quién está hablando? Pues 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, que es espíritu, y un solo mediador, que es hombre, Jesucristo hombre. De modo que cuando la Biblia nos habla del Hijo de Dios, nos está hablando de un hombre semejante a nosotros en todo, menos en pecado. Y la Biblia declara que el santo ser que nacería en Belén sería llamado Hijo de Dios, demostrando abiertamente que el Hijo de Dios es el ser que nació en Belén. Y en Belén no nació Dios, en Belén nació el Hijo de Dios. Y fíjese usted que la Biblia declara y afirma que en el Hijo de Dios, en Jesucristo hombre, habita toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Eso es lo que dice Colosenses 2, 9 y 10. Así que si en Él habita toda la divinidad, no podemos buscar otra persona divina cuando toda la divinidad está en Él. Todo lo que Dios es está manifestado en Cristo o en carne, como lo revela la Biblia en 1 Timoteo 3:16. Así que cuando la Biblia al Hijo le llama Emmanuel, Dios con nosotros, le llama tu trono, oh Dios, o le dice el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice porque en Él habita toda la divinidad y en Él estamos completos. Por tanto, querido amigo, no te confundas. Hay un solo Dios que es espíritu y está en todas partes. Pero este Dios para salvarnos se manifestó en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16. Cristo no es Listo, listo, listo. Bueno, lo que dice nuestro hermano pastor es muy cierto y da pena, de verdad da pena escucharle al hermano. Da pena, pero con los trinitarios, con los binitarios, con los enoteístas, da pena con ellos, porque somos muy reiterativos en esto. El Hijo de Dios no es otra persona distinta, él ya lo ha dicho. Jesucristo, Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud, es decir,
Todo Dios habita en Jesús. Todo lo que es Dios está en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que hay, el Padre. ¿No? Él es el único Dios que hay. Por eso cuando usted mira, por ejemplo, vamos a leer Lucas. Lucas dice, en el capítulo 1, verso 35, dice, perdón, verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Sí? Entonces Jesucristo, ese que nació, es Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Pero resulta, mis hermanos, que es el mismo Lucas que dice, y en esto se apoya el hermano Andrés, con lo que dice Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no porque él sea otra persona divina, no porque él sea otro Dios, sino porque es el único Dios manifestado en carne. Y eso lo dice, lo vamos a mirar en tres versos bíblicos de Lucas. Miremos. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, capítulo 1, verso 13, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel, escuche bien, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante del Señor Dios de ellos. Recordemos que Juan iba adelante, iba preparando camino a Jesucristo. Pero Lucas nos dice que ese, el cual es el santo ser que nacería, es el Señor Dios de Israel. E irá, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién es el Señor Dios de Israel? Isaías 37:16 nos lo dice. Dice Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. El verso 20 nos dice que es el único Jehová. Isaías 63:16, 64:8 nos dice que Jehová es el Padre. Entonces, ¿a quién iría delante de ese santo ser que nacería, que es hijo de Dios en la humanidad? ¿Delante de quién? Pues hombre, es el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Es el que vendría, al cual Juan iría preparando camino. Capítulo 1, verso 76 dice, profecía de Zacarías sobre Juan. Dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, escuche bien, e irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Delante de quién? Del Dios Altísimo, el Señor. Recuerde que Juan venía preparando el camino de Jehová, y de Jehová es el Dios Altísimo, según el Salmo 83. ¿Ah? Jehová de los ejércitos, tú solo Altísimo, dice allí, tú solo Altísimo, tú solo Altísimo. Y Isaías dice, vos que claman en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor. Entonces, Juan iría preparando el camino, iría delante del Señor, irá delante de la presencia de cuál Señor, de Jehová, el cual es el Dios Altísimo. Iría delante del Dios de Israel, el cual es Jehová, el cual es el Dios Altísimo, el cual es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Y es aquí mismo, en Lucas capítulo 13, donde Jesús se llama a él mismo el Padre. Vamos a leer, por favor. Leamos. Capítulo 13, verso 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre, escuche bien, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién fue ese que enseñó y comió con ellos en las plazas? Jesús. Entonces Jesús está diciendo que él es el Padre de familia, y solamente hay un Dios, el Padre. Y ese es el cual Juan iría preparando camino. Iría delante del Señor Dios de Israel, el cual es Jehová, el cual es el Padre. Iría delante del Dios Altísimo, preparando su camino, el cual es Jehová,
el cual es el Padre. Por eso Jesús es el Padre. Dios manifestado en carne, en su humanidad, Hijo de Dios. En su divinidad, Dios, el cual es el Espíritu eterno, el único Dios, el Padre. Pero esto no solamente lo dice, también Mateo lo dice. Vamos a leer por acá Mateo. Leamos Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Vemos que hay uno que nació, por eso es llamado Hijo de Dios. Pero ¿quién es este Hijo de Dios? Mire, desde el primer capítulo de Mateo, comienza Mateo a identificarnos quién es este Hijo de Dios. Y darás un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, perdón, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es este Hijo de Dios? El mismo Dios con nosotros. Porque recordemos que Isaías dice, el Señor mismo, Jehová mismo, Dios mismo les va a dar señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Pues el único Dios vendría. Isaías 33:22 dice, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35:4, de cielos de apocado corazón, esforzado no temáis. Dios mismo vendrá y os salvará. Era Dios mismo que iba a venir, no era otro Dios. Dios mismo vendría y nos salvaría. Por eso el contexto del verso 21 es el Salmo 130, verso 7 y 8, que dice, espera Israel a Jehová, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay abundante redención. Salmo 130, vamos a leerlo por favor. Miremos quién era el que vendría a salvarnos. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él, escuche, Jehová, el cual es el Padre, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Sí escucha? Mateo capítulo 21, vamos a leer allá, también nos dice o nos muestra quién es Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 21, dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelos. Si alguien os dijere algo de sí, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. Esta profecía la cumplió Jesús. ¿Y de quién estaba escrito esto? Zacarías capítulo 9, verso 9, dice lo mismo. El verso 14 dice de quién. Dice, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16, los salvará en aquel día Jehová su Dios. Jehová es el que vendría, el rey de Israel, vendría montado sobre un pollino hijo de asna. Y ese es Jehová, ¿sí? Es decir, Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Y aquí en Mateo, vamos a mirar, aquí en Mateo, miremos algo por aquí, por favor. Aquí en Mateo, Jesús enseña que Él es el Padre. Jesús explica la parábola de la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 36. Vamos a leer, dice, entonces despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Escuche, el Hijo del Hombre. ¿Sí vemos? El Hijo del Hombre. Ahí está, el Hijo. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, escuche, a sus ángeles y recogerán de su reino, es decir, de su reino, el Hijo del Hombre. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Habla de su reino, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que se hacen iniquidad. Pero recordemos, hay cizaña, que son los hijos del malo, y está el trigo, que son los hijos de Dios. ¿Sí o no? Pero miremos, dice, ¿quién es ese? ¿De quién es el reino? Miremos, los malos
serán echados de su reino, es decir, del Hijo del Hombre. Pero mire, entonces los justos, verso 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el reino de su Padre. ¿Tiene usted oídos para oír? Oiga, Jesucristo como hombre es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero en su deidad es el Padre. Aquí mismo lo dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesucristo, nuestro Dios, es el único Dios, el Padre manifestado en carne. Entonces decir que hay dos personas divinas, el Padre y el Hijo, que son coiguales, da pena. De verdad, me da pena escuchar que el hermano Andrés Cañas les diga esto de verdad a los trinitarios y les muestre por la Biblia que hablar del Hijo de Dios y de Dios no es hablar de dos personas distintas. Amigo trinitario, arrepiéntase. Tener más de un Dios es idolatría. ¿Sí? Y cuando hablo de que ustedes tienen más de un Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, un solo Dios. Eso es idolatría. Arrepiéntase. Bueno, mis hermanos, los dejo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde. No se olvide darle me gusta y compartir, por favor.